Nunca volví a verla desde aquel instante. Hoy, este día tiene un significado muy especial para mí, y cuando caiga la noche, me atreveré a vivirlo a mi manera, sin preocuparme por lo que piensen los demás. Después de 85 años, Natalia Figueroa, esposa de Rafael, finalmente ha decidido revelar lo que muchos habían supuesto durante más de 5 décadas. Rafael se consolidó como una de las personalidades más representativas de la música española, dejando su huella en escenarios internacionales, gracias a su inconfundible voz y su deslumbrante presencia en el escenario. No obstante, su vida privada siempre estuvo rodeada de misterio y especulaciones. Durante todos estos años han surgido rumores sobre su vida íntima, su actitud en los momentos más destacados de su carrera e incluso cuestionamientos sobre su orientación sexual. Estos murmullos han circulado tanto por los medios tradicionales como por las redes sociales, alimentando la curiosidad de todos. ¿Qué secretos estaba guardando realmente el famoso cantante conocido como el Divo de Linares? Hoy, después de tantos años, Natalia Figueroa decide hablar por primera vez y compartir una historia que ha permanecido oculta durante décadas. Su confesión confirma lo que muchos habían sospechado, aunque pocos se atrevían a decir. Rafael no solo era un cantante, era un verdadero fenómeno. Un hombre cuya voz única llenaba de emoción miles de hogares en todo el mundo. Cada vez que subía al escenario, su presencia cautivaba a los asistentes, pero detrás de esa imagen de galán existía una faceta oculta, una parte de su vida que había permanecido en las sombras. Los rumores comenzaron a circular casi desde que alcanzó la fama. ¿Era su vida tan perfecta como aparentaba ante los reflectores? Al principio, las habladurías eran pequeñas, casi inocentes, centradas en sus múltiples romances y la admiración que despertaba entre las mujeres. No obstante, pronto quedó claro que las historias iban más allá de eso. La prensa comenzó a sugerir que había algo más, que su atracción no solo se limitaba al sexo opuesto. A medida que pasaba el tiempo, estas especulaciones se intensificaron, alimentadas por la falta de declaraciones claras por parte de Rafael. Su silencio solo sirvió para avivar aún más los rumores. Para quienes prestaban atención, había detalles que no encajaban. En varias ocasiones, se le vio en reuniones privadas con hombres influyentes del mundo artístico, algunas de las cuales podrían interpretarse de maneras ambiguas. Aunque nunca se dijeron las cosas de manera explícita, los ecos de esos rumores resonaron por toda la sociedad española. Sin embargo, no solo su vida sexual alimentaba las especulaciones. Natalia Figueroa, su esposa, también se convirtió en objeto de muchas preguntas. A pesar de que siempre estuvo a su lado, las dudas sobre la autenticidad de su relación crecieron con los años. ¿Eran realmente una pareja feliz o vivían atrapados en un matrimonio lleno de secretos? El silencio de Natalia solo avivaba las sospechas. El público no lograba entender cómo una mujer tan respetada y admirada como ella podía soportar tantas versiones contradictorias sobre su esposo. Para Natalia, la situación era complicada. Como compañera de Rafael, se encontraba dividida entre su lealtad hacia él y la presión de un espectáculo mediático que constantemente ponía en duda su vida privada. La tensión aumentaba cada vez que surgían nuevos titulares sobre las supuestas relaciones de su marido. Al principio, Natalia eligió no responder. Su silencio parecía un acuerdo tácito entre ambos, un pacto en el que la imagen pública de Rafael debía mantenerse intacta. Sin embargo, con el paso del tiempo, este silencio empezó a pesarle emocionalmente. Cada vez que Rafael se veía envuelto en un nuevo escándalo, Natalia sentía que la gente olvidaba la realidad. Rafael era un hombre que enfrentaba batallas constantes, y ella, como nadie más, conocía ese lado vulnerable que el público jamás veía. Fuera de los reflectores, su vida era muy distinta a lo que los medios retrataban. Rafael era un hombre lleno de sensibilidad y dudas.
alguien que encontraba refugio en la música para escapar de sus propios temores. La gente hablaba en susurros sobre una relación misteriosa con una mujer que jamás aparecía públicamente, o sobre sus vínculos con hombres en círculos privados, pero nunca existieron pruebas sólidas que confirmaran tales afirmaciones. Con el paso del tiempo, uno de los rumores más persistentes fue el de la conexión de Rafael con una joven seguidora durante los años 70, justo cuando su carrera alcanzaba su punto máximo. Se decía que esta admiradora había logrado conquistar su corazón de una manera única, trascendiendo el ámbito profesional, y que esa relación fue incluso la causa de varias discusiones entre Rafael y Natalia. A pesar de ello, la pareja nunca se separó. Rafael, consciente de que cualquier distracción externa podría poner en riesgo su imagen pública, logró equilibrar, aunque de manera precaria, sus deseos personales y su vida familiar. Era un hombre en constante conflicto interior, alguien que, aunque venerado por millones, no sabía cómo lidiar con sus propios sentimientos. Con el paso de los años, Natalia Figueroa se consolidó como una figura fundamental en la vida de Rafael. En su silencio y en su papel como esposa leal y discreta, ella se convirtió en la guardiana de una verdad que por razones desconocidas nunca salió a la luz. Los medios de comunicación presentaban a Natalia como la esposa ideal, una mujer que sabía mantenerse al margen y proteger la imagen de su esposo. Sin embargo, nadie sospechaba lo que ocurría detrás de las puertas cerradas de su hogar, ni las emociones que se ocultaban en su interior. El primer indicio de que algo no era tan perfecto como parecía ocurrió a finales de los años 80, cuando Natalia comenzó a ser más consciente de lo que sucedía fuera de su entorno familiar. Los rumores acerca de Rafael persistían, mencionando nombres de mujeres admiradoras, actrices e incluso colegas del mundo musical. Cada insinuación de la prensa parecía desgarrar un poco más el corazón de Natalia, quien sentía que su mundo se desmoronaba en silencio. Hubo un período en que los rumores tomaron aún más fuerza, esta vez vinculando a Rafael con una joven cantante que, según los comentarios, había pasado de ser una simple admiradora a tener una conexión mucho más profunda con él. Las redes sociales y los círculos cercanos al mundo del espectáculo no dejaban de especular sobre un posible romance clandestino. Aunque Natalia ya estaba acostumbrada a este tipo de rumores, el dolor que le causaban seguía siendo tan intenso como siempre. Había aprendido a convivir con las debilidades de su esposo, pero el peso de las habladurías comenzaba a asfixiarla. Nadie entendía los sacrificios que Natalia había hecho en nombre del amor, ni los silencios que había guardado para mantener a flote su matrimonio. En diversas entrevistas, Natalia siempre respondía con una calma casi ensayada, asegurando que su relación con Rafael era más fuerte que cualquier rumor, pero en su interior, la angustia seguía creciendo. Mientras el mundo veneraba a Rafael como un ícono intocable, ella permanecía en las sombras, esperando que su verdad fuera escuchada algún día. Aunque su vida junto a Rafael estuvo marcada por desafíos, Natalia se esforzaba por preservar una imagen de perfección como la esposa comprensiva que soportaba el dolor del amor, incluso a costa de su propia felicidad. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Fue durante un viaje a París, cuando los rumores sobre la joven cantante alcanzaron su punto más alto. En esa ciudad, mientras estaban hospedados en un lujoso hotel, Natalia descubrió algo que transformaría por completo su percepción de la situación. Una tarde, mientras revisaba la habitación de Rafael buscando algo que necesitaba, encontró una carta. Pero no era cualquier carta. Estaba escrita por la joven cantante y tenía impregnado el perfume característico que Rafael siempre usaba. En el papel, una dedicatoria clara resonaba como un golpe. Mi amor eterno, siempre tuya, siempre nuestra música, siempre tu voz, casi como un lamento desesperado. Lo que finalmente impulsó a Natalia a enfrentar a Rafael fue el límite que había evitado cruzar durante años.
Hasta ese momento, había tratado de mantener la serenidad, aferrándose al amor que sentía por él. Pero algo dentro de ella le indicó que era momento de encarar la verdad. Al principio, Rafael negó todo. Su reacción fue evasiva, como solía ser cuando algo amenazaba su imagen pública. Le aseguró a Natalia que todo era una invención, una fantasía juvenil de la joven, quien simplemente lo veía como un ídolo de la música. No obstante, Natalia no se dejó convencer. Sabía que había algo más detrás y que los rumores alimentados por los medios tenían un fondo verdadero. El silencio de Rafael solo intensificó el dolor de Natalia. Lo amaba, pero la realidad que estaba viviendo se volvía cada vez más insoportable. En un último intento por salvar su relación, Natalia se acercó a él nuevamente, esta vez con el alma expuesta y las palabras escritas en sus manos. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada por la angustia. ¿Por qué nunca me lo confesaste? Al ver la desesperación reflejada en los ojos de su esposa, Rafael ya no pudo seguir ocultando la verdad. En ese momento, empezó a admitir detalles de una relación secreta, una conexión que iba más allá de lo que Natalia había imaginado. Durante años, Rafael intentó equilibrar su afecto por Natalia con sus inclinaciones hacia otras personas, tanto mujeres como hombres que habían sido significativos en su vida. Es cierto, le confesó Rafael, hubo momentos en los que me sentí perdido, me alejé y a veces busqué en otros lo que no podía encontrar en mí mismo. Te juro que jamás quise herirte. Natalia permaneció en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Era una mezcla de tristeza y melancolía, pero también de alivio, pues por fin conocía la verdad. Durante años, vivió bajo el peso de una mentira, pero ahora la realidad salía a la luz. Rafael, el hombre venerado por millones, el ser que ella pensaba conocer completamente, estaba marcado por una complejidad de emociones y deseos que había mantenido ocultos. Lo que ocurrió después fue un proceso doloroso y desgarrador. Rafael, consciente de sus errores, intentó reconstruir su relación con Natalia. Sin embargo, lo que pocos sabían era que la historia familiar de Rafael estaba lejos de ser tan perfecta como la imagen pública que proyectaban. Aunque su amor nunca desapareció por completo, las heridas de las mentiras y el sufrimiento de su vida secreta marcaron el inicio de una nueva etapa en su matrimonio. Tras el doloroso hallazgo de la carta y la confesión de Rafael, el mundo de Natalia comenzó a desmoronarse. Todo lo que habían construido juntos, la vida perfecta que mostraban al público, empezó a parecer una ilusión, un espejismo que ya no podía sostenerse. Aunque en el fondo Natalia siempre había sospechado algo, jamás imaginó que la verdad fuera tan compleja y devastadora. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Rafael, consciente de la magnitud de sus acciones, intentó hacer todo lo posible para recuperar la confianza de su esposa. Le prometió que cambiaría, que dejaría atrás los secretos y las mentiras, pero las palabras no eran suficientes para sanar las heridas que él mismo había causado. Natalia, aunque lo amaba profundamente, se sentía traicionada de una manera que no podía comprender completamente. Mientras Rafael se sumía en su arrepentimiento, intentando ser el hombre que ella había conocido, Natalia se enfrentaba a un conflicto interno que la consumía. El cariño que sentía por él no desapareció, pero el dolor de la traición era tan grande que le resultaba imposible encontrar un camino claro hacia la reconciliación. En su mente se repetían preguntas que no tenían respuesta. ¿Podría perdonar una infidelidad tan profunda? No solo en lo amoroso, sino también en lo emocional y personal. ¿Sería capaz de continuar al lado de un hombre que había compartido su vida con tantas mentiras y secretos? Había demasiados secretos, demasiadas mentiras que habían empañado su historia, y la sombra de su infidelidad se había convertido en una carga pesada en su día a día. Durante semanas, Natalia se aisló en su propio espacio,
apartándose tanto de Rafael como del escrutinio público. Necesitaba tiempo para reflexionar, para asimilar todo lo que había salido a la luz sobre su esposo. La prensa, siempre ansiosa por obtener detalles de la vida privada de las celebridades, comenzó a especular aún más. Los rumores acerca de la relación de Rafael con otros hombres crecieron. Algunos hablaban de vínculos ocultos, mientras que otros aseguraban que sus afectos iban más allá de lo profesional. Los medios no dejaban de buscar pruebas, y las preguntas sobre la vida privada de Rafael se convirtieron en un tema recurrente. Mientras tanto, Natalia trataba de mantenerse firme en medio de la tormenta. Sin embargo, la verdad revelada seguía pesando sobre ella como una losa. Era difícil, tanto como mujer como esposa, procesar todo lo que había descubierto. Durante años, creyó que su relación con Rafael era especial, que juntos habían construido un vínculo inquebrantable, pero ahora, después de todo este tiempo, se cuestionaba si alguna vez había conocido realmente al hombre con quien compartió su vida. En este estado de incertidumbre, Natalia comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión que alteraría el rumbo de su vida para siempre. La encrucijada no solo era personal, también tenía implicaciones familiares. Sus hijos, quienes siempre habían visto a sus padres como un ejemplo de estabilidad y amor, comenzaron a cuestionar lo que ocurría. El silencio de Natalia y su inexplicable melancolía no pasaron desapercibidos. Ella sabía que, en el fondo, sus hijos también estaban sufriendo el impacto de esta amarga revelación. Ellos, al igual que el resto del mundo, habían creído en la imagen perfecta de sus padres, una ilusión que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Eso era lo que más la atormentaba. Sin embargo, lo más complejo para Natalia era la profunda admiración que aún sentía por Rafael, a pesar de su traición. No podía negar que el amor por él seguía en su corazón. Los años juntos, los momentos vividos y las experiencias que solo ellos compartían eran demasiado significativos como para ser ignorados. Pero al mismo tiempo, el dolor de saber que Rafael había llevado una vida llena de secretos oscuros y mentiras profundas no le permitía continuar como si nada hubiera pasado. La confianza, un pilar fundamental, se había roto, y reparar algo tan valioso no era tarea sencilla. Una noche, después de muchas noches de insomnio y reflexiones, Natalia decidió enfrentarse a Rafael de una vez por todas. Sabía que él seguiría insistiendo en que todo podía solucionarse, que podía cambiar y que el amor entre ellos era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Pero Natalia ya no estaba segura de la fortaleza de ese amor. Era más importante mantener unida a la familia a toda costa o encontrar su propia paz interior, incluso si eso significaba dejar atrás al hombre que había amado durante tantos años. La conversación fue extensa, tensa y profundamente dolorosa. Natalia miró a Rafael a los ojos y por primera vez en mucho tiempo lo vio de una manera distinta. No solo como su esposo, sino como un hombre frágil que había cometido errores, pero que seguía siendo la persona con quien había compartido su vida durante décadas. Natalia era consciente de que algo tenía que transformarse, que la existencia que había conocido durante tantos años no podría continuar de la misma manera. Sin embargo, el amor y el dolor se entrelazaban en su interior como una tormenta imparable. Había llegado a un punto en el que las incertidumbres ya no podían prevalecer. Entendía que debía tomar una determinación que no solo afectaría su destino y el de Rafael, sino también el de toda su familia. Sus hijos, quienes siempre habían considerado a sus padres como un modelo a seguir, estaban sumidos en una confusión insostenible. ¿Cómo seguir adelante con una verdad tan devastadora, un secreto de tal magnitud? No solo había quebrantado la confianza, sino también la imagen ideal que con tanto empeño habían construido ante el mundo. A pesar de todo, Natalia anhelaba poner fin a su sufrimiento.
a esa constante sensación de estar atrapada entre el afecto incondicional por el hombre que había sido su compañero de vida y el dolor desgarrador de descubrir lo que él había guardado en secreto durante tanto tiempo. Sentía que su existencia se había construido sobre una mentira más profunda de lo que jamás había imaginado. Finalmente, tras días de reflexión y conversaciones con sus seres más cercanos, Natalia concluyó que había llegado el momento de confrontar la verdad, no solo por ella misma, sino también por todos aquellos que merecían conocer lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Si alguna vez debía salir a la luz, ese momento era ahora o nunca. Su corazón latía con fuerza mientras preparaba sus palabras, consciente de que el dolor que ella estaba sintiendo sería compartido por miles de seguidores y admiradores de Rafael, al conocer lo que estaba a punto de anunciar. Al amanecer del día siguiente, Natalia convocó a una conferencia de prensa. La noticia se propagó rápidamente entre los medios, desatando un sinfín de especulaciones sobre lo que iba a revelar. La expectación era palpable en el ambiente. Las cámaras se alineaban en busca de la mejor toma. Los reporteros aguardaban con impaciencia, y el aire estaba cargado de un suspenso difícil de describir. Natalia apareció frente a las cámaras con una expresión decidida, aunque marcada por una tristeza que no podía disimular. La audiencia esperaba con ansias cada palabra que estaba a punto de pronunciar, sabiendo que cambiarían para siempre la percepción sobre Rafael y su vida. Cuando finalmente tomó el micrófono, las palabras no salieron fácilmente, pero sabía que debía hacerlo. Hoy, después de tantos años, he decidido revelar lo que muchos han sospechado. No lo hago por rencor ni por despecho, sino porque ya no puedo seguir llevando esta carga. Mi esposo, Rafael, ha vivido una doble vida durante muchos años, no solo con su familia, sino también con todos ustedes. Los rumores que han circulado durante tanto tiempo sobre él y su orientación sexual son ciertos. Rafael ha tenido relaciones con otros hombres a lo largo de nuestra vida en común, y aunque al principio fue un secreto que él me pidió guardar, hoy lo hago público porque creo que la verdad debe prevalecer por encima de todo. El impacto de sus palabras dejó a todos en silencio. Los periodistas se miraban entre sí, asimilando lo que acababan de escuchar. El secreto que había estado enterrado durante tanto tiempo finalmente salía a la luz, desmoronando con él la imagen impecable que muchos tenían de Rafael. El hombre exitoso, lleno de carisma, admirado por todos, comenzaba a desmoronarse ante los ojos de la opinión pública. Rafael, quien estaba al tanto de la conferencia pero había decidido no asistir, se sintió atrapado por sus propios errores. Sabía que su vida cambiaría para siempre y que los admiradores que lo habían idolatrado durante décadas ya no lo verían de la misma manera. Mientras las declaraciones de Natalia continuaban, ya no resultaban sorprendentes para quienes la escuchaban atentamente. Quiero que sepan que, aunque mi amor por Rafael siempre fue sincero, mi decisión de hoy no es solo por él, sino también por mis hijos y por mí misma. Y por mí. No puedo seguir viviendo en una mentira. No puedo continuar siendo la esposa de un hombre que no fue honesto conmigo. A veces, el amor no basta cuando los secretos son tan grandes que nos separan de la realidad. Esta es mi verdad, y aunque duele, creo que ha llegado el momento de seguir adelante. Las cámaras se apagaron, pero las repercusiones de sus palabras comenzaron a esparcirse como pólvora por todo el mundo. La noticia de la revelación de Natalia recorrió cada rincón del planeta, y no pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales se inundaran de opiniones y comentarios. Algunos admiraban su valentía por exponer la verdad, mientras que otros lamentaban profundamente la fractura de una familia que para muchos representaba un modelo a seguir. Por su parte, Rafael, sumido en una soledad abrumadora, comprendió las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Natalia, aunque profundamente herida, experimentó una sensación de alivio inexplicable. Por primera vez en años, podía vislumbrar el futuro con claridad, libre de la pesada carga del secreto que había oprimido su alma
durante tanto tiempo. Sabía que la vida seguiría adelante, que nuevos desafíos surgirían, pero ahora tenía la certeza de que podía enfrentarlos con dignidad y honestidad. El tiempo pasó, y las repercusiones de la revelación de Natalia no dejaron de hacer eco. Los medios de comunicación, que antes celebraban a Rafael como una figura intachable, empezaron a cuestionar su integridad y su vida pública. La verdad, aunque dolorosa, había abierto una puerta que no podría cerrarse. Cada paso que daba, las sombras del pasado lo perseguían, y su vida personal se convirtió en un tema de debate público. Los comentarios, tanto a favor como en contra, se multiplicaron. Muchos le dieron la espalda, mientras que otros, más comprensivos, lo apoyaron en su momento de vulnerabilidad. Sin embargo, para Rafael, la aceptación nunca fue suficiente. Las personas que lo conocían, las que lo admiraban por su éxito y carisma, ya no veían al mismo hombre. Por su parte, Natalia, aunque había obtenido un alivio momentáneo al compartir su verdad, no estaba exenta de las secuelas emocionales de la revelación. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero también entendió que había dado un paso importante hacia la libertad. La carga de la mentira que había estado sosteniendo durante tanto tiempo había dejado de ser un peso insoportable. A medida que los días pasaban, Natalia comenzó a reconstruir su vida, lentamente, pero con la firme convicción de que merecía una paz que no había conocido en años. Sus hijos, aunque también afectados por la verdad, comprendieron su decisión, y el apoyo familiar se convirtió en una base sólida sobre la que empezó a sanar. A pesar de que la familia se había fragmentado de alguna manera, había una nueva unidad que, aunque distinta, les permitió seguir adelante. Natalia se centró en su bienestar, en su salud mental y en redescubrir su pasión por la vida, ahora más consciente que nunca de lo que realmente importaba. En las semanas siguientes, se dedicó a actividades que la hacían sentir plena, a rodearse de personas que la apoyaban de verdad y a retomar proyectos que había dejado de lado durante años. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta para compartir su experiencia, para encontrar consuelo en aquellos que atravesaban situaciones similares, y para dar voz a tantas personas que, como ella, habían vivido bajo el peso de secretos que les habían robado la libertad. Rafael, mientras tanto, se refugiaba en la soledad. La gente lo señalaba, algunos lo ignoraban, otros se acercaban por pura curiosidad. Sus relaciones, tanto personales como profesionales, se vieron afectadas. La gente que alguna vez lo consideró un amigo, ahora dudaba de su integridad, y el brillo que alguna vez adornó su imagen pública comenzó a desvanecerse. A pesar de los intentos de buscar consuelo en su entorno cercano, la carga emocional de la verdad se le hizo insoportable. Sabía que, aunque pudiera seguir adelante con su vida, el peso de sus actos y la forma en que el mundo lo percibía cambiarían para siempre. Las puertas que una vez se le abrieron con facilidad ahora estaban cerradas, y las que se mantenían abiertas ya no ofrecían la misma calidez que antes. A lo largo del tiempo, los dos, Natalia y Rafael, comprendieron que las verdades que compartieron no solo los afectaron a ellos, sino que también alteraron la vida de todos aquellos que los rodeaban. No podían regresar a la vida que habían conocido, pero cada uno, a su manera, trataba de encontrar la redención y la paz que tanto deseaban. Para Natalia, el proceso de sanación había comenzado. Sabía que el camino sería largo, pero con la verdad finalmente expuesta, sentía que tenía el control de su vida. Ya no era la mujer que vivió a la sombra de secretos. Era una mujer empoderada, que había encontrado la fuerza para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera.